Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos acompañantes. Mi nombre es Álvaro Pérez y estamos de nuevo en una nueva sección de nuestro podcast. En esta ocasión vamos a estar con nuestro compañero Felipe Orrego. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Alvarito, ¿cómo estamos? Bien, bien, muchas gracias. En esta ocasión Felipe nos viene a acompañar para que conversemos un ratito sobre la relatividad. Sí, entonces, primero que todo, tenemos que tener en cuenta un conocimiento previo, que es el siguiente, que la velocidad de la luz, después de lo que hizo Michelson y Morley en su experimento, que quienes demostraron, según ellos estaban siempre erróneos, pero eso queda para otro tema, demostraron que la velocidad de la luz se mueve a una velocidad constante, independientemente de el emisor o el receptor. Entonces, a raíz de eso, se plantearon un montón de hipótesis hasta para ver qué ocurría realmente con su experimento, porque no ellos esperaban otro resultado. Empezaron a explicarse muchos científicos al respecto hasta que llegó Einstein y empezó a hablar sobre la relatividad, pero asumiendo que el experimento de Michelson y Morley estaba bien hecho, era correcto, o sea que la velocidad de la luz se mueve a una velocidad constante independientemente de quién se esté moviendo o cómo se esté moviendo, ni el emisor ni el receptor. Entonces, Oye, Felipe, es súper loco pensar en eso, porque en realidad eso tendría como hartas trabas físicas para el momento y todavía se ven algunas trabas físicas de eso. claro, o sea, el paradigma científico se rompió después de eso, porque siempre se pensó en movimientos que distintos a la relatividad de Galileo. O sea, por años y cientos de años se pensó que en la física que estaba todo resuelto en la ciencia, pero se descubrió que no, y quizás cuántas más puertas nos queden por abrir todavía en este mundo tan pequeño que conocemos. Exactamente, mira, de hecho, con el ejemplo que dabas tú de la velocidad de la luz, yo me acuerdo de alguna vez haber leído en un libro de un ejemplo que daban del reloj más sencillo y con menos fallas que se pudiera construir, que era el reloj de luz. Este reloj de luz era un brazo que sostenía dos espejos paralelos, uno encima del otro, y que en medio de estos dos espejos había un fotón. Entonces el fotón se movía hacia arriba y hacia abajo, y cada vez que cumplía una cantidad X de ciclos, se contaba como un segundo. Entonces, como la velocidad de la luz es una velocidad constante, en realidad nosotros podíamos entender esta cuestión tan rara de la dilatación del tiempo, que por ejemplo, cuando nosotros movíamos este reloj de luz, lo empezábamos a mover con una velocidad constante, ejemplo de izquierda a derecha, nosotros vemos que la trayectoria del fotón deja de ser hacia arriba y hacia abajo. O sea, cuando está en reposo, el fotón se mueve hacia arriba y hacia abajo, rebota X cantidad de veces y cumple un segundo. O sea, cada cierta cantidad de ciclos, un segundo. Pero si a nosotros a esto le damos una velocidad constante y nos ponemos a pensar bien en la trayectoria que llevaría ese fotón se movería con una trayectoria así oblicua, en zigzag. O sea, para rebotar en el espejo de arriba y luego en el de abajo, se tendría que mover en diagonal hacia arriba y luego rebotar en diagonal hacia abajo. Hacia abajo, claro. Exactamente. Entonces, si nosotros entendemos que la velocidad de la luz es una constante, vamos a entender que ahora va a tener que cubrir una mayor distancia para hacer esa misma cantidad de rebotes. Entonces, en realidad se entendería como que un segundo sería más largo cuando hay velocidad que cuando ese reloj está en reposo. Y eso es súper extraño, es como súper abstracto de pensar de que cuando se le aplica un movimiento al reloj, en realidad esa velocidad está siendo dilatada. O sea, perdón, ese tiempo está siendo dilatado. Sí, es extraño pensar eso porque quizás nuestro cerebro, nuestra mente, todavía la tenemos muy en los años, en el 1800 todavía, para poder entender realmente cómo es este proceso, cómo es realmente lo que pasa a velocidades tan altas como la velocidad de la luz. Sí, pues exactamente, todavía estamos demasiado estructurados. Oye, Felipe, y cuéntanos qué es esto como de la relatividad, ¿a qué se refiere la relatividad? Como, ¿qué ejemplo nos podrías dar tú de algo relativo? Por ejemplo, algo relativo, mira,
un ejemplo mental. Hay dos astronautas en el espacio, uno está en reposo, viene el segundo astronauta acercándose, después pasa por alrededor del otro astronauta y se cruzan, no sé, se saludan, no sé, y el otro sigue de largo en su trayecto. Entonces, para el astronauta que está en reposo, se acercó otro astronauta y pasó al lado de él y se fue. En cambio, para el otro astronauta, como no hay un margen de referencia alrededor, el otro astronauta fue el que se acercó, no él. O sea, el otro astronauta se acercó y se fue, siguió su camino derecho hacia atrás. En cambio, de nuevo, para el que estaba en reposo en primera instancia, él era el que está en reposo, el otro se vino acercando, y para el otro, él era el que está en reposo y el otro se vino acercando. ¿Hay una versión errada aquí? No, no la hay. Las dos están correctas. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque a lo mejor, no sé, como iban a velocidad constante, no sentían algo más que les demostrara que estaban en movimiento, o sentían alguna fuerza externa que estaban en movimiento. Entonces, para los dos, el otro era el que se movía y el mismo estaba en reposo. O sea, en realidad puede ser que los dos se estuvieran moviendo, o que el astronauta 1 estuviera quieto, o que el astronauta 2 estuviera quieto, como que podría pasar cualquiera de estas tres opciones, po. Exactamente. Oye, de verdad es súper interesante esto, porque hay un hincapié que hacer aquí, po, y es que no sienten fuerzas externas, como decías tú. O sea, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la Tierra, sabemos de algunas fuerzas porque hay aceleraciones. Entendemos las aceleraciones como la perturbación en nuestro movimiento, pero si están en el espacio vacío, suspendido, en realidad efectivamente no saben cuál es el que se está moviendo y cuál es el que está quieto. Es súper entretenido esto, oye. Sí, lo es. En realidad lo es. Sí. Mira, y de hecho, yo también tenía un ejemplo con esto de la dilatación del tiempo y la pérdida de la simultaneidad de los eventos. De los eventos, ajá. Exactamente. Imagínate en un tren, una época posguerra. Se juntan dos naciones en este tren para firmar un tratado de paz. Entonces se sientan en una mesa y el mediador dice, bueno, ¿cómo hacemos que ambos lo firmen al mismo tiempo? Porque resulta que los del país 1 en realidad no querían firmarlo antes que los del país 2. Era así como ya, que si lo firmo yo, el otro no lo va a firmar, o era así como una guerra de egos al final, como quien firmaba primero. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un experimento cortito para que ambos firmen al mismo tiempo. Y pusieron una ampolleta justo en medio de la mesa donde estaban sentados. Cabe recalcar que uno estaba en un lado de la mesa y el otro estaba en el extremo completamente contrario. Como dije en un inicio, ellos iban en un tren, ¿cierto? Iban viajando, etc. La persona que estaba mirando en dirección al movimiento estaba sentado en el extremo izquierdo. Vamos a imaginar que iban viajando de izquierda a derecha. Entonces el jefe de esta otra nación estaba sentado en el lado derecho mirando en contra del sentido del movimiento. ¿Qué pasa con esto? El mediador prendió la ampolleta y los dos países firmaron. Las dos partes firmaron, dijeron ya, aquí no hay ningún error. Pero después de como 5 minutos le llegaron informes de que estas naciones estaban peleando de nuevo. Y les pareció súper raro porque acababan de firmar un tratado de paz, de que no iba a haber más guerra. Pero claro, la persona que estaban afuera vieron que el jefe de la nación que estaba sentado mirando a favor del sentido del movimiento firmó antes el tratado de paz que la persona que estaba mirando en contra del sentido del movimiento. Y esto se hizo súper raro porque las personas que estaban arriba del tren decían, pero ¿cómo? Si firmamos al mismo tiempo, ¿por qué las otras personas ven algo distinto? Y claro, los que están arriba del tren vieron que la luz se movió con velocidad constante, por lo tanto el flash de la ampolleta llegó a ambos individuos con al mismo tiempo. En cambio, las personas que estaban fuera también ven que la velocidad se propaga a la misma velocidad, que la velocidad de la luz tiene el mismo módulo. Entonces, ¿qué pasó con esto? Las personas que estaban afuera
vieron que la persona que estaba mirando a favor de la dirección del movimiento se acercaba al haz de luz. Mientras que la otra, claro, el haz de luz tenía que ir como siguiéndolo, intentando perseguirlo, ¿cierto? Intentando alcanzarlo. Entonces que la persona que estaba mirando a favor del sentido del movimiento firmó antes el papel que la otra. Y si te fijas, esto también es un ejemplo súper abstracto y súper entretenido por demás de la pérdida de la simultaneidad de eventos. Que resulta que los que estaban dentro del tren vieron una cosa y los que estaban fuera vieron otra cosa completamente distinta, y esto debido a la velocidad de la luz, a su carácter de velocidad constante. Eso es lo importante dentro de lo que es la relatividad y lo que se descubrió ya en finales de los 1800, principios de 1900. Esta velocidad de luz es constante independientemente de cómo se esté moviendo el emisor. También hay otro ejemplo muy parecido, que va en un tren, también cercano a la velocidad de la luz, y desde la parte de atrás apuntas con un láser hacia adelante y choca con la parte de adelante cerca del chofer. Pero alguien que está dentro del tren ve eso como normal, como que ¡pum! Pasa. En cambio, una persona externa, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que puede llegar a ver alguien que esté fuera del tren respecto a las de luz? Que se movió quizás mayor fue la distancia en la que recorrió. En lo mismo caso del Tratado de Paz, el que estaba mirando en contra del movimiento del tren vio la luz después en comparación a lo que vio el otro sujeto, y todo esto visto por lo externo. Entonces también otro ejemplo de este movimiento que no es que es toda esta simultaneidad de eventos que se pierde en velocidades cercanas a la velocidad de la luz. O sea, básicamente, Felipe, lo que nos estás contando es que realmente se pierde esta noción de lo que es un movimiento absoluto en la relatividad. O sea, que en la relatividad realmente no existe este movimiento absoluto. Claro, no existe. Lo único absoluto ahí es la velocidad de la luz. Oye, es súper extraño pensar en todo esto. Oye, Felipe, y cuéntame, en realidad, yo sé que tú tenías otro tema que contarnos también, que tiene relación con la dilatación del tiempo, y que es acerca de la contracción de las longitudes. ¿Por qué tienen tanta relación? Porque como vimos anteriormente, la velocidad de la luz, al ser constante, y supuestamente recorre la distancia en un tiempo determinado, para un observador recorre una mayor distancia versus el otro observador que recorre una distancia distinta. Entonces, para que a la misma velocidad, al mismo tiempo, se logre que recorra bien este haz de luz, tiene que haber algo que una diferencia en la longitud. Es lo único que comprende esta variedad de longitud. Esta diferencia tiene que ser arreglada por una contracción de longitud. Por ejemplo, si estamos aquí en la Tierra y vemos una nave rectangular que va a la velocidad de la luz, nosotros la vamos a ver de una forma cuadrada, la vamos a ver más pequeñita. Ah, perfecto, te entiendo. O sea, esto también lo podemos llevar al área de la cinemática. O sea, yo recuerdo, dentro de los ramos de cinemática que he tenido, que nosotros, sabiendo la velocidad, si es que un objeto se mueve a velocidad constante y sabemos cuánto se demora en pasar por cierto punto, podemos medir su longitud, ¿cierto? Sí. Entonces, sí. A lo que voy con esto es que si, por ejemplo, tuviéramos un tren que se mueve a fracciones de la velocidad de la luz y comenzamos a medir el tiempo desde que pasa hasta que deja de pasar por enfrente de nosotros, y sabiendo su velocidad, claro, como decía anteriormente, al hacer una multiplicación sencilla, sabemos cuál va a ser la longitud del tren. Entonces lo que tú me estás diciendo es que si este tren estuviera en reposo, ¿sería más largo que cuando está en movimiento? Exacto. Cuando está el tren en reposo es mucho más largo, o sea, que cuando está en reposo. Y esto con
mecánica clásica, podemos llegar a un ejemplo, al mismo ejemplo que tú dijiste, de poder encontrar fácilmente esa longitud midiendo el extremo, cada uno de los extremos del tren en este caso. Pero con la velocidad de la luz no ocurre eso, no hay esa distancia, esa chica. Oye, Felipe, te doy las gracias por haber participado en nuestro podcast. Realmente es un tema súper abstracto, súper enredado para algunas personas, como se podría decir, pero en realidad no deja de ser un tema súper motivante y excitante para las personas que lo escuchan. Realmente es un buen tema de conversación la relatividad, así que te doy muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación también. Y le damos las gracias a todos nuestros oyentes. Que tengan muy buen día. Chao, chao.